A continuación vamos a hacer un breve análisis de los sucesos históricos que contribuyeron a la consolidación de la ciencia de las relaciones internacionales. Como se pueden ver, marqué 12 hechos que a mi concepto tuvieron una incidencia importante en la consolidación de la ciencia, empezando en el siglo XV. Pero voy a hacer profundidad en dos de ellos. El primero es el hito, que el hito se enmarca dentro del periodo clásico determinado como la Paz de Westfalia, y el hecho relevante que consolidó ya el sistema internacional conocido como la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a hacer un breve repaso por estos eventos. En 1492 el Tratado de Tordesillas, que básicamente lo que hizo fue repartir unas zonas de navegabilidad entre España y Portugal, pues para que no hubiera inferencia en sus rutas mercantes a través de la navegación por el Océano Atlántico. Vamos a hacer referencia al hito histórico, vamos a ser un poco más profundos en este tema, que fue la firma de la Paz de Westfalia. Básicamente, ¿qué tiene que ver todo este evento o este hito? Básicamente se desarrolló a partir de una guerra, que el detonante de esta guerra fue la libertad de credo en Europa. Pues esto lo que quería o su pretensión inicial pues era la libertad de credo de cada una de las personas, y pues por primera vez en Europa en su momento el continente en conjunto quiso asumir una responsabilidad conjunta sobre el territorio, lo que tuvo lugar en que se pudiera consolidar lo que hoy en día se conoce como la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Lo nuevo y lo que se creó de esto es que se le garantizaba a las grandes potencias como Suiza y Países Bajos su independencia. Suecia también que estaba regida por los obispados, y Bremen y Verden, que mientras que el príncipe elector de Brandenburgo recibió todos los territorios, porque pronto se convirtió en la cuna de Prusia. También Francia alcanzó los objetivos de la guerra, ganando las regiones que le permitieron liberarse de los Habsburgo. Por otra parte, esta paz histórica que surgió en su momento cubría las necesidades de seguridad que tenían los estados europeos, y que querían impedir el surgimiento de un imperio alemán poderoso. Ahora vamos a ver pues unas de las consecuencias más importantes de esta paz, que es dos cosas importantes. La primera es le otorgó soberanía a los estados más pequeños de Europa, y se creó el concepto de Estado moderno. Pues esto lo podemos ver básicamente con todo lo que hemos visto con la evolución. Este sería un buen punto de partida como uno de los principales hitos. Igualmente, pues quiero traer a referencia el libro de la señora Esther Barbé de Relaciones Internacionales, en donde esta es una fuente primaria de información, que dentro de esto podemos encontrar que aparte de ser una guerra importantísima porque le suprime cierto poder a la Iglesia Católica, empieza a consolidar lo que nosotros conocemos en este momento como las potencias europeas y el viejo continente, pues por la independencia que tienen cada una de ellas. Ya posteriormente nos vamos a a un periodo de transición, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos, que pues esta revolución tiene tres causas principales: una situación política muy deteriorada, la crisis económica y los derechos que estaban realmente limitados para las personas. Y a posterior a esta guerra, pues ya nace la primera Declaración de Derechos Humanos, la independencia de ciertos estados latinoamericanos, siguiendo el ejemplo francés, y el inicio de la Revolución Industrial. Viene el Congreso de Viena en 1815, donde es un momento muy importante porque aquí empiezan a hacer el concepto de soberanía, y que no haya incidencia entre los estados. Y que lo que se hizo en su momento en este Congreso de Viena fue restablecer las fronteras europeas, y el Congreso lo que nos da, la bondad que nos dio casi por 100 años, fue un periodo de paz en las relaciones internacionales. Posteriormente, en 1914, inicia la Primera Guerra Mundial, donde Alemania e Italia quedan sumamente golpeadas y deterioradas eh, por unas hostilidades que comenzaron en agosto del 14, y tuvo
diferentes frentes de guerra por aproximadamente 4 años. Al terminar esta Primera Guerra Mundial, nace el Tratado de Versalles, en donde técnicamente se le da el inicio a los estudios de las relaciones internacionales y tuvo tres grandes acápites. El primero de ellos obligaba a Alemania, como uno de los incitadores de esta Primera Guerra, que devolviera los territorios que había invadido. Segundo, que hiciera unas indemnizaciones económicas a las personas afectadas por el conflicto. Y tercero, la Sociedad de Naciones se consolida a través de unos sistemas de control donde le impiden a Alemania que pueda fortalecer su cuerpo militar. Viene la Gran Depresión. La Gran Depresión lo que nos deja es la consolidación de unas ideologías comunistas, socialistas y fascistas, que se trasladan hasta 1939 al inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo trasladan aquí? Entonces quiero hacer referencia a este hecho histórico y ampliarlo. La Segunda Guerra Mundial fue alimentada ideológicamente por Adolf Hitler, que trae toda esta ideología de la depresión. Esto lo fomenta a tomar el control y se vuelve el dictador alemán. Y él piensa que el Tratado de Versalles lo que hizo fue herir su historia, herir su raza, herir su tierra cuando le quita esto y él quiere recuperarlo a partir del despliegue de esas capacidades militares que tiene, que tenían unas condiciones especiales enmarcadas en velocidad e impacto pronto, pues el factor sorpresa que conocemos. Entonces aquí es como despliega sus capacidades para empezar a hacer una invasión a ciertos países. Inició por Austria, Checoslovaquia, Polonia. Ya cuando pasa esto, Gran Bretaña y Francia garantizan, pues que necesitan garantizar primero sus fronteras y la de los vecinos y le declaran la guerra a Alemania. Se da inicio fuerte a la Segunda Guerra Mundial, con dos bloques, un bloque de aliados occidentales donde están los principales países europeos, tienen un apoyo de la Unión Soviética y por otro lado tienen un apoyo de Occidente con Estados Unidos. Los principales actores que participan de este evento bélico es Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, la Unión Soviética, Italia y Francia, con unos personajes icónicos como es el exministro Winston Churchill, el presidente Roosevelt, Adolf Hitler, Stalin, Benito Mussolini, quienes libraron batallas muy importantes y muy conocidas como Dunkerque, la batalla de Inglaterra, Pearl Harbor, Midway, Stalingrado, Normandía, las Ardenas, Dresde y Buchenwald. Y la guerra finaliza en 1945, pues ya cuando Estados Unidos, por el control del Pacífico, lanza las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Otros de los eventos principales, ya posterior a la finalizar la guerra, fue el Plan Marshall, que fue la creación de la ONU, que quería el Plan Marshall recuperar, ayudar a los países europeos a recuperar esos territorios devastados por la Segunda Guerra, y nace la ONU como la entidad garante de la paz y la seguridad entre los estados. Ahora nos vamos a la Guerra Fría, 1945 del 89, en donde durante 40 años Estados Unidos y Rusia se enfrentan sin contacto bélico, pero tienen tres propósitos: el crecimiento armamentista, la guerra por el cosmos y poder consolidar participar en unas guerras especiales como Israel, Afganistán, Cuba, las Coreas, entre otras. Posteriormente vemos la caída del muro de Berlín, que es un evento histórico en donde ya se le da una consolidación de la Alemania como tal posterior a la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial del 45. Y finalmente vemos la desintegración de las repúblicas soviéticas socialistas, donde pasan de ser un gran bloque a convertirse en 15 estados a partir de una depresión económica que hubo fuerte, una falla económica, y donde las personas quieren transformarse del socialismo al capitalismo y pues la Unión Soviética en su momento pierde un tercio de su territorio.